Bueno, oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por esta clase que vamos a tener. Señor, pedimos tu bendición. Te pido en esta hora, Señor, que puedas iluminarme, Señor, en esta hora para poder dar la clase. También, Señor, te pido por cada uno de nosotros que estamos conectados. Hables a nuestro corazón, Señor, y te pido que refresques nuestra memoria, también nuestra inteligencia, Señor, para poder entender un poco más de tu palabra. Señor, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Vamos a estar hoy antes de dar la clase, por ahí les comento que eh, estoy solo con mi hijo más pequeño. Así que cualquier intromisión, ¿sí? O cualquier papá, bueno, me entiendan y por ahí he tratado de dejarlo un ratito ahí en la tele y bueno, con algo de comer, agua y todo eso. Vamos a ver cuánto aguanta, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes sepan entender cualquier intromisión que por ahí podamos tener, ¿sí? Que me sepan entender también, ¿ok? Y bueno, hoy también estoy tratando de hacer un esfuerzo. Tengo aquí una llaguita en el labio que me está matando, 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 pero bueno, vamos a tratar. Si usted ve que hablo medio, más o menos esa es la razón, ¿sí? Bueno, gloria a Dios. Bien, nos habíamos quedado la semana pasada los que tienen el libro, en la página 56, ¿no? 56, así que por ahí creo que llega el momento en el que después de la participación de Liu, usted se acuerda, ¿no? Eliú, que había, em, bueno, había disertado en ese momento, le tocaba a él, tuvo un discurso diferente al discurso de los otros amigos, entre comillas, ¿no? De Job. Un discurso que ya no solamente, o sea, él sabía muy bien de, de que, bueno, muchas veces nuestros malos actos nos llevan seguramente a consecuencias, pero él tuvo un poco más de luz y esa luz por ahí es un poquito también una linda enseñanza para nosotros, porque nos habla de que hay un Dios que no solamente, bueno, permite ciertas cosas, sino siempre hay un propósito detrás de todo lo que nos pasa. Y es aquel que habla un poquito de esto, de los propósitos de las cosas que nos pasan. Creo que hoy estamos un poquito más, eh, digamos, familiarizados con esta enseñanza, ¿no? De que cuando nos pasa algo nos ponemos a pensar también, Señor, ¿para qué? ¿Qué será lo que quieres que aprenda? Y bueno, en ese tiempo no tenían quizás esa enseñanza. ¿M? Por eso trae esa luz a esta linda enseñanza Eliú, ¿sí? Y después de Eliú, bueno, empieza entonces esta aparición del Señor, ¿sí? Esta teofanía en la que, bueno, aparece el Señor con todos algunos argumentos justamente como para poder replicar, para poder contestarle tanto a Job como a sus amigos, ¿no? Entonces aparece el primer discurso de Dios, ¿sí? En el que por ahí recalca una idea de que ningún hombre es competente para juzgar al Señor, o sea que ninguno tiene el poder de Dios. Y más allá de retrucarle lo que ellos decían, Dios se pone a hablar de su poder, ¿no? Y viene como una respuesta a una petición de Job, que Job en el capítulo 20, o perdón, 31, 35 habla de que él necesitaba tener
al Señor, escuchar a Dios. Había una desesperación de él de poder escuchar a Dios. Entonces dice, ojalá que alguien me escuchara, que el Todopoderoso me responda. Y ahí es donde viene la respuesta de parte del Señor. La primera parte de su respuesta, el primer discurso, habla de, bueno, de algunas preguntas, unas preguntas que le hace el Señor a Job. Entonces ahí es donde, bueno, esas preguntas es como que lo va, lo va poniendo en su lugar, no solamente a Dios, sino también a Job, ¿no? Donde el Señor es ahí donde comienza a formularle, por ejemplo, ¿dónde estuvo Job cuando Dios fundaba la tierra y ponía límites en el mar? ¿Puede dar Job dar órdenes para que salga la aurora y amanezca el día? ¿De dónde viene la luz y las tinieblas? ¿Qué sabe Job referente a los depósitos de nieve y granizo que emplea Dios para llevar a cabo sus propósitos en la tierra? ¿Qué sabe Dios de la producción de la lluvia, del hielo? Bueno, ¿puede Job tener injerencia en el movimiento de las estrellas? Bueno, todas las preguntas que el Señor le hacía a Job. Esto por supuesto, trae, causa un efecto en el corazón de Job. Estas preguntas del Señor, en las cuales, bueno, cuando el Señor habla de su grandeza, de que Él es todopoderoso, entonces, em, Job comienza a hacer lo que hasta ahora no había hecho, que es humillarse, encoger su criterio, en ver que él realmente se hacía más chico en la medida que él escuchaba las preguntas de Dios, engrandecía el nombre y la figura del Señor y él se iba achicando, ¿m? Se iba encogiendo y se engrandece el concepto de Dios. Esto es lo que causa Pastor muchas veces. Arellano, buenas Dígame, noches, no se dígame, escuche, hola disculpe hermana la Raquel, interrupción. bendiciones, Recién ¿cómo llegamos está? de la oración. Muy Bueno, no hay bien, ¿y usted? problema, sí, sí, no hay problema. Sí, Sería tan amable decirme de qué página está en el libro, gracias. sí, por favor, aquí estamos ya en la página 58. ¿m? 58, así que ahí estamos, hermana. Bueno, bendiciones también a todos los que recién se van agregando. ¿m? Y, y bueno, y van, van, creo que algunos que tienen reunión de oración. Bien, entonces aparece el Señor y aparece engrandeciendo su nombre. Y Job se hace cada vez más chiquito, porque al lado del Señor es ahí donde él comienza a pensar, yo no sé nada. ¿m? Trae ese efecto en Job. Dentro de este discurso, el Señor termina este primer discurso exigiendo a Job que admita que está derrotado. Lo ponemos, lo tenemos en el capítulo 40. Ahí en el primer versículo dice, tú que querías establecerme juicio a mí, el Todopoderoso, ¿insistes todavía en responder? O sea, en un momento lo puso, bueno, en su lugar, ahí, sin siquiera darle respuesta a lo que él quería saber. Pero viste que en ese momento eso causó en Job, ¿no? Viste que a veces uno, no sé si te ha pasado, a veces los chicos que quieren, los que tienen hijos, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Los que tienen hijos, muchas veces, a veces los hijos, por supuesto que necesitan o quieren justificación o quieren el porqué de las cosas. Pero llega un momento en el que hay por qué que no lo van a entender. No sé si te ha pasado en algún momento. Y en el cual uno tiene que decirle que hay cuestiones que se pueden explicar y hay cosas que no las van a entender hasta que quizás no sean más grandes o no sean papás. Cosas que nosotros hemos entendido ahora que somos papás y cuando éramos hijos no lo entendíamos y que a veces hay que agarrar y decirle justamente nuestro papel. No significa sacar chapa, ¿no? de papá o de mamá, pero muchas veces hay que decirle a los hijos, bueno, tú eres hijo y yo soy papá, y hay cosas que tú no vas a entender en algún momento, que quizás
te voy a tratar de darte respuesta, pero cuando no la entiendas, tenés que obedecer, ¿no? Eh, es ahí donde esto en Job, por supuesto, al contemplar la grandeza de Dios, reacciona de una manera humilde y se da cuenta de su insignificancia, o sea, de lo pequeño que es, ¿no? Por ahí creo que esto siempre nos trae como enseñanza a nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros miramos a las preocupaciones, miramos, ¿no? No miramos al Señor. Esto compartía el fin de semana. Por ejemplo, cuando nosotros no miramos a las circunstancias, y hacemos grande las circunstancias, hacemos grande nuestros problemas. De repente es lo que le pasó a Pedro, cuando Pedro, ¿te acordás que miró las olas, el viento y bueno, y la tempestad y se empezó a hundir? ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Cristo, de Jesús. Y cuando la palabra dice puesto los ojos en Jesús, estamos hablando de que no tenemos que olvidarnos quién es Dios. Y eso trataba de enseñarle el Señor ahí a Job, de quién es Dios. Cuando tengas un problema grande, cuando tengas una enfermedad que quizás no puedas manejar o algo que quizás no tenga solución, siempre piensa, mayor es el Señor, ¿eh? Es más grande. Y te recomiendo que puedas leer Isaías capítulo 40 a partir del versículo 12, que habla del incomparable Dios de Israel, ese Dios tan grande, ¿no? En el que podemos ver que justamente nos habla de un Dios gigante, grande y todopoderoso. Y después de leerlo, seguramente vamos a ver que nuestro problema, nuestra situación es más chico. Entonces, el Señor acudió a esto también que es una enseñanza para nosotros, ¿no? Job había perdido la noción de quién es Dios, qué tan poderoso es el Señor. Entonces Dios trató ahí en ese momento de decirle quién era Él y de qué era capaz de hacer. Entonces, cuando tengamos un problema, por ahí podemos acudir a esta misma actitud de Job, ¿no? Siguiendo esta línea de enseñanza. Y A te ver, recomiendo entonces Isaías capítulo 40, versículo 12, para nuestro devocional cuando tengamos quizás una situación extrema o grande que no puedes resolver o que quizás te quieras superar. Tú tienes un Dios más grande, gloria a Dios. Bien, entonces, eh, ¿sabes? Originó algo el Señor que no pudieron originar las otras personas, ni sus tres amigos, ni sus pastor, hijos. Dime. perdón, que Dime. recién llego de la oración. ¿Por Ah, dónde va? No sé, ¿va por el libro o por sí, la vamos por Biblia? la página 58, hermana. ¿Mm? Gracias, Ya hermano. Sí. terminó entonces de dar el discurso de Dios y ahora estamos con la respuesta de Job, que se sintió insignificante. Entonces, ahí es donde él causó algo que no pudieron causar el resto de personas. No sé si esto también por ahí nos puede dar, podemos darle la importancia a este aspecto, ¿no? De que la palabra de Dios, ¿sí? Vino y bueno, y todos sus locuras, sus argumentos, por ahí lo que estaba tan trabado él, tan confundido, atribulado mentalmente también, bueno, se le pasó en un momento, o sea, con la palabra de Dios, cosa que no pudo hacer ningún hombre. Esto también es muy bueno para nosotros, ¿no? Leer la palabra del Señor. Y también ver cuando nosotros quizás tenemos también hermanos o personas que a veces están pasando por problemas diferentes. Viste que hay momentos en los que vos te das cuenta que no se le puede hablar siempre a personas que de repente están como cerradas en su propio criterio, ¿no? Y a veces uno quiere tratar de decirles algo y no, y están cerrados y están ahí con su parecer y no cambian. Entonces, bueno, por ahí creo que eso también nos tiene que llevar a la reflexión de que a veces hay que dejarlo que la palabra hable y actúe y tranquilizarnos en eso, ¿no?
la palabra hace lo que nosotros no podemos hacer. Y la palabra de Dios tiene poder y tiene esa eficacia para convencer personas, transformar personas que no podemos hacer nosotros con nuestras palabras. Así que por ahí aquellos que están ministrando también, que están por ahí al frente de personas, muchas veces tenemos que quizás quedarnos tranquilos cuando nos encontramos con situaciones así o personas que están como bloqueadas. Bueno, listo, a veces hay que hablar, pero cuando eso no funciona, saber que la palabra de Dios ahí hace un efecto especial en las vidas. Amén. Bien, entonces ahí es donde aparece el segundo discurso de Dios. Job se humilla, Job reconoce, ¿sí? Eh, y había estado quizás con una actitud, pero bueno, se humilla en ese momento. Y viene el segundo discurso del Señor. En este segundo discurso, bueno, ahí el Señor eh, es como que va en otro, tratando de atacar, entre comillas, otra de las cosas, otra de las actitudes de Job, porque Job no solamente había dudado del poder de Dios, sino que había dudado de, eh, de su eficacia para gobernar y conducir, o sea, de su sabiduría y de su inteligencia para gobernar, porque él creía que era un Dios injusto. ¿M? Que era una persona que es como que se le escapaban ciertas cosas y que no podía gobernar como un Dios justo que él había conocido. Entonces, es ahí donde también el Señor habla acerca de, bueno, cuando Él presenta justamente acerca de la naturaleza y de su creación. Y en este segundo discurso Dios presenta esto, o sea, se presenta como un Dios que está al tanto y gobernando su creación, que no se le escapa nada de su creación. Y así como Él puede agarrar y estar pendiente de las flores, de las plantas, de los lirios, también de los animales, de proveerles alimento y de tener toda la naturaleza en equilibrio. ¿Mm? Entonces, es ahí donde eh, por ahí, porque Job de alguna manera había puesto en tela de juicio su capacidad, la capacidad de Dios de gobernar. Entonces, el Señor pues habla acerca de esto, ¿no? Quizás él mostrándole que la creación está bajo su dominio y la creación él está en orden y las cosas que él tiene justamente bajo su poder, ¿no? Entonces, por ahí esto también, de repente esto aún causa algo en el corazón de Job, porque en un principio habíamos dicho que él se había humillado, se había hecho chiquito y de repente el que estaba combatiendo contra Dios se quería combatir o quería disertar contra Dios, de repente ahora se encuentra o se convierte en un adorador humilde del Señor, porque es ahí donde justamente comprende que Dios no tiene que rendir cuentas a nadie, comprende que no es que Dios nos tiene que explicar las cosas y que Job tenía que confiar implícitamente siempre en la providencia divina. Esto es lo que muchas veces nos habla el Señor, ¿no? Nos habla, quizás por ahí hay algunas enseñanzas en todo esto que lo tenemos que sacar para nuestras vidas. Eh, o sea, viste que a quién no le ha ocurrido cosas en el pasado, ¿no? ¿A quién no le ha ocurrido algo triste en el pasado? O cada uno carga con su vivencia, con su contexto, su pasado, su familia y todo lo que vivió. Todos hemos tenido momentos tristes, momentos para olvidar, momentos que nunca hubiéramos querido vivir. Nos ha pasado a todos, algunos un poco más, un poco menos, pero esto es una sensación de todos. Ahora, es un peligro, es un error, quizás
con el que quizás se ha vivido mucho, mucho tiempo, tratando de encontrarle el por qué, Señor, permitiste que me pasara tal cosa. Y no me deja crecer y me mantengo encerrado en eso, en esa postura. Y no solamente eso, sino que a veces me han enseñado de que yo tengo que perdonar a Dios. Y esto es algo muy peligroso porque el hecho de que yo tenga que perdonar al Señor implica que Dios se equivocó conmigo, que fue injusto conmigo. Entonces fíjate cómo esta enseñanza, porque a veces lo hemos escuchado por ahí, esta enseñanza de que, bueno, que todas las cosas que te tenés o dos cosas, ¿no? Que te tenés que perdonar a vos, que no tenés la autoridad para hacerlo, y cuando Dios te perdona directamente, te perdonó y que tienes que perdonar a Dios. Entonces son cosas que quizá las aflicciones nos llevan a ciertos errores, pensamientos que son antibíblicos y que por ahí tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Lo que le pasó a Job, esta experiencia, estas razones que le da el Señor, tira abajo todos esas maneras de pensar o esos cuestionamientos o esos pedidos de perdón, ¿no? En lo cual te hacen hacer incluso una oración perdonando a Dios. Mirá las cosas que a veces nos hacen, a veces por ahí he escuchado y que son realmente antibíblicas, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Todo bien por ahí? Ujú. Bueno, entonces vemos que el problema de Job era que había malinterpretado, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Hemos malinterpretado lo que nos ha pasado. Fíjate. Quizás pasamos por cosas y creí que era yo, que era mi culpa, me sentí culpable, me sentí poca cosa, seguramente yo originé esto. No sé, no te digo que haya sido o no haya sido, pero muchas veces nuestra mala interpretación es peligrosa para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, eh, hay errores en cuanto a las posturas que podemos tener cuando tenemos aflicciones o cuando tenemos cosas que nos han pasado en la vida. Bien, el Job contendía en tres áreas, ¿no? En primero, escucha bien, em, ¿por qué? Le pregunté a Dios, ¿por qué permitiste que yo pase esto? En segundo lugar, eh, em, em, ¿por qué Dios era un Dios injusto? O sea, como resultado de lo primero, ¿no? ¿Por qué le causó De lo un primero. dolor insoportable? ¿Por qué permitió que le haya pasado un dolor insoportable? Y, ¿y por qué quizás lo haya hecho parecer culpable? O sea, ¿por qué lo haya hecho quedar mal? Él era una persona intachable, pero de repente, ¿por qué le quitó todo su buen testimonio? Y pasó a ser como una persona pecadora o por lo menos catalogada como pecadora. Entonces son cosas que él tenía que contra Dios y todos esos se fueron derribando. Y como te digo, mira, no es que recibió la respuesta en sí exactamente a esas preguntas, pero sí se encontró con la majestuosidad del Señor que hizo humillarse y sí se encontró con el poder de Dios, el poder de gobernar y el saber de que Dios está en control de toda su creación, incluso de su vida. Perdón, Dígame. Sí. la tercera no pude escucharla bien. La tercera es por qué Dios había permitido que su testimonio, ¿sí? Eh, había sido manchado, ¿sí? Más que nada por ahí Gracias. le hizo parecer culpable justamente a ojos de todo el resto, ¿no? Ujú. Así que todo esto que le pasó a Job lo llevó a qué? A que Job pudiera entender algunas cosas, ¿no? Entender bueno, que él
de oídas había oído hablar de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, yo conozco a Dios de una manera especial. Después de esta aflicción, yo lo conozco a Dios. ¿Sabes? Este fin de semana estaba hablando con una persona que le gusta, o me decía, a mí me gusta por ahí eh, pensar. Me gusta pensar, me gusta analizar, a veces me hago preguntas. Y le digo, no está mal hacerse preguntas. O sea, ¿quién no lo ha hecho? ¿Y quién no ha tenido alguna duda o algún reclamo? ¿O quién no le ha reclamado algo a Dios alguna vez? ¿No? Pero todo ha sido parte de una enseñanza. O sea, si nosotros nos quedamos con eso, ahí está el peligro. El reclamo es muy probable que va a surgir en un momento de tribulación y esa tribulación que persiste o dura, va a venir seguramente una, no sé, alguna pregunta, por lo menos, ¿por qué me pasa esto? Algunas dudas seguramente por ahí nos ha venido alguna vez. Y sabes, eso no es pecado, el pecado es quedarse con o responderse de acuerdo a sus sentimientos. ¿Sí? Cuando me vienen ciertas preguntas, porque a veces nos catalogan nosotros como que somos los que no pensamos, no tenemos que pensar. Sí, hermano, somos pensantes, eso es inevitable. El hecho es que nuestras respuestas las buscamos en el Señor y en su palabra. Esa es la diferencia. Pero no es que decir, no, yo no tengo que pensar. Sí, muchas veces pensamos, y aunque tú no lo quieras, y aunque digas que no, nosotros indefectiblemente terminamos analizando qué es lo que pasó. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Es justo? ¿No es justo? Pero justo ahora, bueno, tantas cosas que se nos vienen, ¿no? Entonces, por ahí no está mal, no está mal, escucha bien, no está mal pensar, no está mal quizás preguntarse, pero lo que debemos hacer después de eso es buscar en la palabra de Dios, aprender, no amargarnos ni dudar del Señor, sino por ahí no quedarnos con eso que a veces es generado a veces por el mismo enemigo, sino que cualquier pensamiento que viene o de mi lógica, o a veces el enemigo que pone, tengo que responderla a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que trae paz a mi vida, trae tranquilidad. ¿M? Hasta que hasta que llega el momento en el cual una enseñanza que yo la sabía en teoría, de repente, ¿sabes? Comienzan los cuestionamientos, comienzan las cosas que no entiendo, pero después el Señor me responde. Y después de una tribulación, como le pasó a Job, seguramente esa enseñanza que para mí era algo teórico, se convierte en una enseñanza que ya la llevo encarnada, que ya la he vivido y que nunca más me va a traer dudas. Aquella persona, por ejemplo, que sabe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, es una linda enseñanza. Ahora, es hermosa, ¿sí? Listo, pero cuando viene la necesidad, ¿qué pasa? Y ahí viene, pero esto, ¿y qué pasa? ¿Y cuándo? Y preguntas hasta que ves la mano de Dios poderosa, ves el milagro de Dios, ves la provisión de Dios. Es ahí donde ya esa enseñanza no te la cuestionas nunca más. ¿Por qué? Porque vos ya sabes, no solamente te lo dijeron, no solamente de oídas, ahora conocías eso, ahora realmente conoces que Dios es un Dios que provee. Por eso, esta es una hermosa enseñanza para nuestras vidas, de Job, ¿no? Qué lindo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Bien, y fíjate que es ahí donde nosotros vemos que estas palabras que dijo Job, las menciona antes de ser reivindicado y antes de ser restituido. Son dos cosas diferentes. Y es ahí la enseñanza. ¿No? Antes de que por ahí él reciba después la restauración de todo, él aprendió y él pudo decir estas cosas y pudo alabar al Señor. Y después vino la reivindicación. Entonces, eso está bueno también, ¿no? Me acuerdo cuando pasó una vez, eh, me acuerdo que éramos en el Señor, estábamos
recién nos habíamos casado con mi esposa y me acuerdo que nosotros teníamos una bicicleta, no teníamos ni auto ni moto, teníamos una bicicleta. Encima era de mi suegro, así que me la prestaba y era una de esas bicicletas grandes, antiguas, pero bueno, yo andaba ahí. De repente se rompió la bicicleta. Así que tengo que arreglarla para después devolvérsela, sí, ni siquiera arreglarla, pero se la arreglaba para después devolvérsela a mi suegra. Así que, bueno, yo recuerdo que mi esposa me decía, bueno, Dios ya va a abrir las puertas, ¿no? Para esto. Y sí, sí, le decía yo. No lo creía. Yo en mi corazón realmente no lo creía. Y sí, sí, no, pero Dios ya sabes. Y Dios nos puede dar una moto. Una moto, le digo, sí, bueno, qué sé yo. No teníamos para una bicicleta y estábamos pensando en moto. Bueno, de repente un familiar, ¿querés comprar una moto? Tengo un amigo que está vendiendo una moto. Bueno, qué sé yo, bueno, voy, bueno, ¿cómo es? Bueno, vení, en cuotas, te la doy con cuotas, ¿viste? Qué sé yo. Sí, en cuotas, cuotas fijas, no te da problema. Y no me cobran intereses. Y le digo, bueno, voy a juntar y después bueno, vemos. No, no, llévatela ahora. O sea que me la llevé sin plata, sin nada. Y vimos ahí cómo realmente el Señor respondió. Pero ahí yo dije, ¿sabes? Esto fue por la fe de mi esposa, no por la mía. ¿Mm? Y a mí me faltaba y yo sabía. Entonces esta lección, inmediatamente pensé, esta lección seguramente más adelante Dios eh, me la pondrá como una manera fehaciente en mi corazón, a través de otra tribulación. Yo sabía que se venía el recuperatorio, porque no había creído. Después dije, gloria a Dios, claro, pero después de tener la moto. Entonces, es ahí donde, por ahí yo dije, bueno, bueno, se viene el recuperatorio, y de hecho se viene el recuperatorio, y gracias a Dios aprendí la lección y, y sé fehacientemente que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios, parece una predicación. Bueno, bueno, entonces, ¿qué pasa con la vindicación, la vindicación de Job? ¿Mm? ¿Sabes? A Job le importaba mucho esto. Después que él aprendió la lección, bueno, primero el Señor vindica a Job. Es decir, no es que le devuelve las cosas que él perdió, no, sino su nombre tiene que ser vindicado, su testimonio. Entonces, a Job le importaba mucho esto, mucho más que lo que había perdido. Por eso el Señor hace algo muy importante. No lo censura, o sea, habla acerca de las cosas que había hablado mal de más Job, sus amigos, no Eliú, porque Eliú sí había entendido un poco más, estaba un poco más cerca de un poco más de luz había tenido. Pero lo que hizo con Job es, como Job era el sacerdote en ese tiempo, ¿te acuerdas que empezamos así? Que en ese tiempo era el jefe de familia y el sacerdote. Entonces le dice, ahora tú vas a sacrificar, vas a ponerte en el lugar del sacerdote, ahora por vos y por tus amigos. ¿Mm? Entonces sus amigos que lo habían acusado a él, que lo habían querido avergonzar o haberlo tratado como el peor de todos los pecadores, ahora el Señor le dice, vos vas a tomar el papel de sacerdote y vas a sacrificar porque por ellos también. ¿Mm? Entonces, ¿cómo le devuelve su lugar? Que esto es bastante importante, ¿no? Le devuelve ese lugar de testimonio y de autoridad que él ha tenido. Así que él tuvo que interceder por sus amigos y ofrecer sacrificios a fin de expiar sus pecados y los pecados de sus amigos también. Así que por ahí eh, eh, él comienza también a experimentar otro trato de Dios, porque aquellos que los habían perseguido, le habían hablado mal de él, que le habían dicho de todo, de repente ahora él tiene que tomar el papel de mediador, o sea, de sacrificar para que Dios los perdone, ¿no? Hacer un sacrificio para el perdón de ellos. Entonces, no sé si él tenía ganas de hacerlo,
que los perdone, después de que lo persiguieron, le comieron la cabeza todo ese tiempo, de repente el Señor le dice, bueno, ahora vos vas a tener que sacrificar para que ellos sean perdonados. Mirá qué trato de Dios también para él, ¿no? Como el Señor en todo lo que iba pasando iba tratando con el corazón de Job. Por ahí nos habla un poquito también de la figura de Cristo, como Dios, como Cristo, por supuesto, tomando el papel, ¿no? De aquel mediador, tuvo que pagar el precio por los pecadores, por cada uno de ellos. Tuvo que decir, ¿no? Que no le contaran el pecado a aquellos que lo estaban lastimando y crucificando. Así que por ahí una gran enseñanza para Job y para todos nosotros también, ¿no? ¿No? ¿Mm? Y más para todos aquellos que tengan alguna autoridad ahí en la iglesia o estén ministrando. eh, a veces se levanta gente, a veces se levantan voces. No siempre, no siempre obtenemos lo mejor. A veces, bueno, hay personas que no nos apoyan y que contrariamente quizás nos acusan, hablan de nosotros. Y de repente te toca predicar, te toca orar, te toca limpiar la iglesia y bueno, vas a estar eligiendo los bancos que limpias. Vos limpias toda la iglesia. Y Dios nos va enseñando y quizás estás limpiando el banco en el que se va a sentar aquel que habló mal de ti, ¿no? Y bueno, por ahí una gran enseñanza para todos aquellos que están sirviendo a Dios, en la cual Jesucristo mismo le lavó los pies a Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, pero le lavó los pies igual, ¿no? Y nos mandó a hacer lo mismo a nosotros, a lavar los pies de muchos Judas que van a aparecer en nuestras vidas eh, y que muchas veces vamos a tener que orar por ellos. Y por más que nos hayamos enterado de quizás que no están haciendo lo correcto detrás nuestro, a nuestras espaldas, cuando piden oración o piden que los visitemos, piden una palabra, bueno, hay que hacerlo igual. ¿M? Hay que hacerlo igual, hay que seguir ministrando y seguir haciendo la obra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios. Yo siempre digo cuántos dicen amén cuando estoy como que estoy predicando. Che, se me va. Bueno, entonces, después Job es restaurado, ¿sí? Bueno, usted me entiende, porque a veces que si el que predica también a veces utiliza esas muletillas. Bien, Job es restaurado, ¿sí? Él ni siquiera lo pidió, pero el Señor le dio mucho más de lo que tenía. Entonces, al ver que el propósito se había cumplido en el corazón de Job, al ver Dios que él había aprendido la lección, recuerda bien, aprende la lección en las tribulaciones. Aprende la lección. Acordate de la moto, ¿sí? Que no era el Dios, lo hizo por la fe de mi esposa, pero yo sabía, faltaba mi trato, faltaba el mío. Y bueno, y después lo tuve que tener. Así que no te vayas al recuperatorio. En los momentos difíciles no reniegues contra Dios, no te salgas, no, oh, dejo todo, y qué sé yo, y que, bueno, no, sino que es que nada te saque de la firmeza de la palabra del Señor. Amén. Así que, bueno, es ahí donde el Señor le restaura, ¿no? Y lo premia, por supuesto, ¿no? Viene después la recompensa, el premio, y que, bueno, por ahí en el Antiguo Testamento no se encuentra clara la doctrina de, de la resurrección o de la vida eterna, pero, bueno, por ahí eh, esto nos enseña, ¿no? Y quiso enseñarle ahí también que el Señor recompensa también aquí. Amén. Recompensa también aquí. Por supuesto que esa recompensa después eterna va a estar, ¿no? Después podemos hablar de la corona y todas las recompensas eternas, pero hay una recompensa también aquí, en esta tierra, en esta vida. ¿Ven? Bueno, qué lindas enseñanzas nos ha dejado este libro, ¿no? Está muy buenas y por ahí, como para repasar un poquito,
podemos ver que el padecimiento, por ejemplo, es parte del universo. En el mundo tendréis aflicción. No creamos que por ser ministros, cristianos, estudiantes, no sé, escapamos a las tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción. Y a no aventurarnos rápidamente a cualquier juicio, meditar, sí, pero poder tratar de hallar siempre las respuestas en la palabra del Señor. Que a veces los justos sufren, ¿eh? A veces vas a tratar de hacer las cosas bien y te va a ir mal. A veces vas a ver a otros que no siguen a Dios, no tienen el compromiso del Señor, ¿m? Que quizás esperaría a Dios, no tienen compromiso, de repente los ve prosperar. Ah, ¿y qué pasa? Bueno, no es una regla matemática, ¿m? Que a veces pasan ambas cosas, pero todo tiene un porqué. Y no te olvides que más allá de la recompensa actual, hay una recompensa eterna, de la cual sí es matemática, ¿ok? Estamos hablando de lo que pasa en esta vida. Podemos decir, bueno, el justo puede sufrir, sí. El necio también puede ser prosperado, sí. Lo vemos, ambas cosas. Pero allá en la eternidad, ahí sí, ¿sí? Todos vamos a cosechar lo que sembramos. Ahí vamos a hablar de la corona de vida, ahí vamos a hablar de las obras que el Señor va a estar viendo que realizamos en esta vida y vamos a ser juzgados por nuestras obras personales. Así que, bueno, por ahí que no toda la aflicción puede ser, ¿no? Como para ir generalizando, cerrando por ahí las enseñanzas de Job. No todas las enseñanzas vienen del Señor, a veces el enemigo, ¿sí? Pero sí las permite Dios, todas están bajo el poder de Dios, todas están bajo la tutela del Señor. No va a pasar nada que Dios no lo haya ya permitido. Somos hijos de Dios y esa es la promesa de nuestro Señor, ¿sí? Porque el padecimiento está también bajo la soberanía divina, la soberanía de Dios. Entonces, podemos ver que esto trae un aliciente también en los momentos más difíciles. Y bueno, que las aflicciones nos acercan más al Señor, ¿no? Esto es también comprobado, que a veces esas aflicciones nos dan un sacudón, ¿no? Es como lo que nos dicen, hey, pará, ¿qué camino estás tomando? Pensamos que no pasa nada, pensamos que no pasa nada, pero bueno, por ahí nos sacude también. Que necesitamos sentir la presencia del Señor y escuchar la voz de Dios, que busquemos respuestas ahí en la palabra del Señor. Y recuerda, no está mal pensar, no está mal hacerse alguna pregunta, pero no trates de responderla con tu criterio, con tu pensamiento o tu sentimiento actual, ¿sí? Más allá de lo que tú sientes, está la palabra de Dios y eso es verdad. Los sentimientos muchas veces nos han engañado. Así que por ahí, como para que podamos saber que en todo siempre el Señor está tratando nuestro corazón, en todo, y en los momentos difíciles, yo miro para atrás, y los momentos donde más el Señor me ha enseñado son los momentos difíciles. Si puedo decir de por qué tengo un poquito de fe hoy, seguramente tú también. Miro para atrás y uno dice, ¿de dónde saqué esa fe? Y la fe viene de Dios a través de circunstancias difíciles, ¿m? A través de momentos complicados, en la cual ya no puedo acudir a nadie más que no sea Dios, en la cual ya solamente Dios me puede ayudar. Y cuando lo hace, refuerza mi fe. Amén. Así que, bueno, hermanos, ahí terminamos el libro de Job. Espero que haya sido de bendición para cada uno. ¿Mm? No sé, ¿qué te parece? ¿Mm? ¿Algún comentario al respecto? ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Está bueno o no? Está bueno Job. O sea, en las enseñanzas de Job, por ahí un poco mirarlo de una manera especial nos ha servido mucho.
¿Mm? Y a mí me ha refrescado también muchas cositas, ¿sí? No solo de algunas cositas de conceptos, sino también algunas cositas que también el Señor siempre habla a nuestro corazón. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta de Amén, Job? hermano. ¿Mm? Bueno, seguramente te va a servir en algún momento, ¿ok? No te olvides, seguramente. Amén. No sé si mañana, esta semana, el año que viene, no sé. Cuando venga una tribulación, venga algo difícil, acuérdate de Job, acuérdate de la actitud que Dios está tratando en tu corazón. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces con este segundo libro poético, que son los Salmos. ¿Mm? Ya estamos en la página 64 para los que preguntan por ahí. Los Salmos, ¿sí? Vamos a tratar de ir rápidamente a esa introducción de los Salmos. Esperamos llegar. ¿Mm? Han proporcionado los Salmos. Bueno, ¿quién no los ha utilizado para canciones de bodas, marchas al aire al aire marcial para batallas, canto de peregrinación, oraciones penitentes e himnos de alabanza? ¿No? Lo hemos utilizado en muchas cuestiones. Desde el nacimiento del cristianismo estamos siempre tratando de hacer referencia a cosas de los salmos, ¿no? El otro día veíamos, por ejemplo, canciones de los salmos, ¿verdad? ¿No? Y creo que era la primera clase. Diferentes canciones que han salido de salmos, porque muchos salmos también son canciones, directamente, eran canciones, eran producciones de ese tiempo. ¿Mm? Ese libro, Salmo, un libro em, extenso, ¿sí? Y que está más o menos en el corazón de la Biblia, un libro de 150 capítulos que nos dan un poquito, nos hablan un poquito acerca de la, em, quizás la expresión, ¿no? De muchos autores de lo que estaban sintiendo y que nos trae muchas, muchas enseñanzas. ¿M? Vamos a ir viéndolo de a poquito y algunos pasajes y más que nada viendo primero en esa introducción un pantallazo general, ¿no? De este libro. Bien, estos libros fueron retocados y se usaron en el tabernáculo, se usaron posteriormente después en el templo, se usaban, se leían, ¿sí? Ellos, inclusive en el tiempo de Jesús ya hacían referencia a los salmos, ¿ok? Eh, Así que bueno, es como un libro donde podemos ver cómo el ser humano conversa con Dios acerca de lo que va sintiendo, de sus aflicciones, de sus persecuciones, de su agradecimiento, de las cosas que le preocupan, de sus temores, y también de su esperanza, porque los salmos siempre nos dejan esperanza. Hay diferentes caracteres de salmos, diferentes actitudes, diferentes problemáticas, pero siempre los salmos nos dejan esperanza. ¿Mm? Así que bueno, estos salmos, por ahí quería leer este fragmento me gustó, así que se lo voy a leer, ¿no? Em, en este libro se reflejan los ideales de la piedad religiosa y la comunión con Dios, del dolor por el pecado y la búsqueda de la perfección, del caminar en la oscuridad sin temor, guiados por la lámpara de la fe, de la obediencia a la ley de Dios, de la delicia de adorar a Dios, de la comunión con los amigos de Dios, de la humildad bajo la vara de corrección, del saber confiar cuando triunfa la maldad y prospera la iniquidad, de mantener la serenidad cuando arrecia la tormenta. Bueno, esto es más o menos un poquito un aporte de un escritor acerca de el alma de este libro, ¿no? Que es el libro devocional,
por excelencia, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido para nosotros una bendición? Porque son escritos que no están, no es una historia de varios capítulos. Cada capítulo, ¿sí? Es un salmo, con el principio y su fin. Por eso no sirve mucho de devocional, porque no es una historia de varios capítulos que tengo que seguir leyendo como para sacar una enseñanza. Acá empieza el capítulo, perdón, el capítulo en el versículo 1 y en el último versículo termina el salmo, ya completo, con toda su postura y su enseñanza. Así que por eso es el libro predilecto de devocional personal y a veces también de la iglesia. Lo podemos ver en diferentes eh, predicaciones. Así que podemos ver que el pueblo hebreo en la época del Antiguo Testamento recitaba y cantaba los salmos en la liturgia del templo. Se usaba mucho ahí en ese contexto, en el contexto del tabernáculo primero y después del templo después. Así que por ahí lo podemos ver, em, que nos animan a confiar en Dios, que son salmos que ya fueron utilizados y leídos en el tiempo de Jesús. Ya se leían los salmos y ya en la sinagoga se leían, ¿sí? En el templo se leían los salmos y después vamos a ver de quiénes son y cómo se armaron los salmos como para poder tener una idea. Podemos ver que eh, eh, Jesucristo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, creo que es el libro más citado, más que cualquier otro libro de la Biblia. Jesús hizo muchas referencias. Es el libro en la que se hace referencia en el Nuevo Testamento, constantemente, como dicen los salmos, ¿no? Y aunque capaz que no te digan, pero como está escrito y te recitan un salmo, después vamos a ver algunos ejemplos, por supuesto. Inclusive Jesucristo dijo algunos salmos en los momentos tan, bueno, predilectos, ¿no? Por ejemplo, en la última cena e incluso, escucha bien, cuando estaba en la cruz y gritó desesperadamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es parte de un salmo que después lo vamos a ver. Bien, por ahí vemos qué nombres, ¿sí? Por ahí se lo puedo conocer a los salmos. Los salmos, por lo general, habla acerca de alabanza, de cantos de alabanza. O sea, en su nombre, ¿sí? Es Teilim, que significa alabanzas, Teilim, ¿sí? Ahí lo podemos ver, por ahí aquellos que están siguiendo el libro, subráyelo con algún resaltador, que esto es importante, Teilim, ¿sí? Y también no solamente son esos cánticos, esas alabanzas, sino también a veces son oraciones eh, em, lo podemos ver con la palabra tefilot, ¿sí? O sea, le dieron nombre justamente a los salmos, que está lleno de Teilim y de Tefilot. ¿Mm? La antigua versión del Antiguo Testamento, la Septuaginta o versión de los 70, le puso el nombre de Salmoi y Salterión, con P al principio, o sea, Salmos. También se le dice Salterio, ¿sí? Saben lo que es la Septuaginta, ¿no? Es esa traducción, ¿no? Que incluso está antes de Cristo, antes de Cristo, ¿no? Es como las nuevas versiones del Nuevo Testamento. Es una versión donde estaba el Pentateuco, estaban los libros poéticos, estaban los libros proféticos, bueno, y algunos otros libros también por ahí, pero eso formaba parte de la Septuaginta. Así que esta Septuaginta le puso por nombre Salmos o Salterio. Usted puede ver en algunos libros que se le dice salterios, ¿sí? Que hace referencia al instrumento musical por excelencia en ese tiempo.
el salterio, ¿ok? Así que se le llama salmos o salterio como símbolo de este libro. Bien, podemos ver que ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió los salmos? No hay un solo autor, no es uno solo que ha escrito los salmos, sino hay varios autores, principalmente David, ¿sí? David que tiene como 73, sí, 73 salmos, pero también hay otros autores, por ejemplo, Asaf, los hijos de Coré, están también Salomón, está Moisés y un par más por ahí también, que habla de que en realidad hay una diversidad de autores y cada uno le va poniendo su impronta también. ¿M? Pero hay algunos que son anónimos, son 49 salmos que no tienen paternidad y se les llama salmos huérfanos. Son 49 salmos que en realidad no se sabe quién le escribió. Por ahí algunas referencias de algunas personas, pero a ciencia cierta no. Bien, también tenemos, hay salmos aleluyáticos que empiezan o terminan con la exclamación litúrgica, aleluya, alabado sea Jehová. Hay salmos graduales, lo vamos a ir viendo de aquí a un poquito, ¿sí? Pero estos salmos aleluyáticos son muy interesantes, lo vamos a ver que se encuentran por lo general en el último libro, después vamos a ver que todos los salmos están distribuidos o están, perdón, organizados por libros, ¿sí? Son 5 libros. En el último libro, en el libro desde el capítulo 107 si no me equivoco, hasta el 150 que comprende el último libro de los Salmos, ahí hay muchos libros aleluyáticos, ¿sí? Es decir, que empiezan y terminan con un aleluya, ¿sí? Después vamos a ver también que todos los libros, todos los libros, o sea, los libros que... recuerde que el libro implica varios salmos, ¿sí? Como para que se dé una idea. Tenemos 150 salmos y cada libro abarca una cantidad de salmos. Vamos a ver cuáles son, pero cuando se habla de libros, se habla de un grupo de salmos, ¿ok? Bien, em, ¿qué más? Se ve que la mayoría, hay algunos que estaban diciendo que, bueno, hay algunos estudiosos, más que nada esos refutadores de la Biblia que estaban diciendo que David no era el autor de la mayoría de los salmos, pero en realidad sí es el autor. Él juega un papel esencial en la lírica religiosa del pueblo elegido y que incluso en un pasaje en segunda de Samuel, capítulo 23 versículo 1 habla del dulce cantor de Israel. Le pone ese nombre a David. Por eso estamos hablando de que él sí era el cantor, él sí era un músico, ¿no? Porque inclusive hay personas que hablaban de que si no entendía de música, pero no solamente de música, sino de poesía, porque eh, creo que lo leímos o lo mencionamos por lo menos, que David, cuando escribe acerca de la muerte de Saúl y Jonatán, ¿te acuerdas de ese momento difícil? ¿Mm? Las últimas palabras de David también en Segunda de Samuel, bueno, hablan de poesía y los salmos son poéticos. Entonces, habla de un David que era músico y poeta. ¿Mm? Así que bueno, inclusive él gozaba de una buena reputación como un hábil músico. Lo podemos leer, ¿te acuerdas en la historia en Primera de Samuel, cuando tocó para Saúl? ¿Te acuerdas? Era un buen músico y por lo que vemos era un buen poeta también. Ah, incluso el profeta Amós en Amós 6:5 habla de justamente la capacidad de David para inventar instrumentos musicales. Así que era una especie de luthier, ¿no? Un luthier, ¿no? Puede ser. Era aquellos que se dedican justamente a la construcción eh, de instrumentos musicales. Bien, vamos a hacer un parate de 5 minutos, ¿qué te parece? ¿Ok? Vamos a ir
Estamos en la página 69 para aquellos que por ahí están siguiéndonos con el libro, ¿sí? Vamos a tratar eh, de terminar la introducción a los salmos en esta clase, ¿ok? Así que son las 9:03 y en 5 minutos volvemos. Bueno.
Bueno, aquí estamos nuevamente. ¿Mm? ¿Seguimos? Bien. Habíamos dicho, em, habíamos dicho que, bueno, que se dudaba un poco, estábamos viendo las razones por las cuales podemos asegurar que David fue el autor de muchos salmos, ¿sí? Principalmente. ¿Me sigue? Mm, ok, bien. Habíamos dicho, Sí, ¿no? pastor. Buenísimo. Habíamos dicho Sí, que pastor. la época de David era un periodo ideal para la creatividad artística, porque recién se había establecido la monarquía, o sea, el reinado. ¿M? Israel gozaba de un prestigio nacional y prosperaba también. Así que el rey David lideró este movimiento creativo justamente de esa época. Después podemos ver que hay una relación directa entre los sucesos de los salmos y la vida de David. O sea, hay cosas que David vivió, que lo podemos ver en otros libros y que después lo vemos reflejado en los salmos. Como por ejemplo el arrepentimiento de acuerdo del pecado que él cometió contra Betsabé y Urías. ¿Mm? Entonces él se arrepiente ahí y bueno, como se habla en primera persona, se habla tan poéticamente de sus sentimientos, justamente estamos hablando de que una razón más para poder decir que los salmos, muchos salmos fueron escritos por él. Em, Después vemos que también em, que la fuerza, él termina, él termina hablando acerca del rey, ¿no? O sea, estos salmos mesiánicos que vamos a verlos en un ratito, y que termina justamente hablando del Señor y de su descendencia, que también coincide con las promesas de parte del Señor acerca del Mesías y del linaje de David que iba a salir. Así que, bueno, por ahí la fecha más o menos que se puede decir que estos salmos fueron escritos en el tiempo de la monarquía, en el tiempo de los reyes. Ahí se escribieron los salmos. Aunque hay un salmo que fue escrito, por ejemplo, en el momento del exilio, que es el 137, y hay otro salmo también que está escrito en el momento del retorno de los judíos después de la cautividad, que es el Salmo 126. Después el resto fueron todos escritos en el tiempo de los reyes, en el tiempo de la monarquía. ¿Ok? Em, Después, bueno, por ahí el... em, otra evidencia de que, bueno, tú sabes que hoy hablábamos acerca de que hay colecciones, ¿no? Hay colecciones de salmos, no es que fueron escritos ni por una persona ni en el mismo tiempo, y que fueron recolectados en diferentes tiempos por diferentes personas. Después hay una persona, pareciera que es Esdras, aquel que juntó todas las colecciones de salmos que habían por ahí. ¿Me dejo entender? Salmos que se escribieron por ahí, que hubieron personas que comenzaron a quizás juntarlos y que después Esdras, perdón, terminó de juntar y recopilar todos los libros de los salmos. Una de las evidencias de que realmente hay colecciones o fue de esa manera
no es que es un libro cronológico desde el primero hasta el 150. Podemos ver que, por ejemplo, en el primer libro o división se le llama a Dios Yahvé, ¿sí? Pero en los libros 2 y 3, que son diferentes libros o colecciones, ¿sí? Se le llama Elohim o simplemente Dios. Podemos ver que em, la mayoría, o si no todos, perdón, los de la primera etapa, los del primer libro, fueron escritos por David. ¿Mm? Que tuvo una injerencia, por supuesto, en la realización de los salmos el Espíritu Santo, eh, vital para la formación de justamente estos libros, y no solamente el escrito, ¿no? La redacción, sino también la recopilación de los libros, perdón, de los salmos, y poder juntarlos. Esdras fue guiado por el Espíritu Santo para hacer esa labor. Y Dios también inspiró, por supuesto, los sentimientos, ¿no? Y a través de los sentimientos, las palabras. O sea, todas esas vivencias que quisieron transmitirnos esas personas personales, muy personales, bueno, fueron guiadas por el Espíritu Santo. Así como Job, ¿no? Job habló de su corazón, desde su corazón, todo lo que hablaba, lo que pensaba, lo que él creía, lo que, los sentimientos que iban pasando por dentro de él. Pero bueno, hoy los podemos ver, ¿no? De acuerdo al estudio de este libro, lo podemos ver en miles de años después. Y esto fue guiado también por el Señor. Así que en medio de esos sentimientos, Dios iba guiando también las palabras para poder tener esos salmos, esos hermosos salmos que después vamos a ver algunas cuestiones en cuanto a sus estructuras. La división está en 5 libros. ¿Mm? Podemos ver 5 libros, del 1 al 41 el primer libro, del 42 al 72 el segundo libro, del 73 al 89 el otro, del 90 al 106 el cuarto y del 107 al 150 el quinto libro. ¿Sí? Usted va a ver, eh, eh, si usted puede tener, por ejemplo, la Biblia. ¿M? La Biblia ya no, quizás en el celular, pero sí la Biblia escrita, ¿ok? Usted va a ver varias cosas que no están en el celular, que no están en las versiones y que las vamos a estudiar. Así que le recomiendo después que usted agarre la Biblia y vea algunas cositas. Por ejemplo, a partir del capítulo 42 dice libro 2 antes del capítulo 42 dice libro 2, ¿sí? O sea que ahí termina la primera colección, ¿sí? La primera colección. Y es ahí donde terminan los primeros salmos de David. Después hay algunos que por ahí escribe también. Pero esta primera colección son los salmos de David, ¿ok? Después vamos a ver el libro 2, algunas cuestiones al respecto. Vamos a ver que todos los salmos, ¿sí? Todos los salmos tienen algunas categorías, o sea, está dividido por temáticas, ¿ok? Y que por ahí esto también está muy bueno porque nosotros, o a veces, ¿no? Muchas veces hemos leído un salmo sin saber la temática. Y está bueno saber que hay diferentes temas en los salmos que están a veces orientados a ciertas temáticas. A veces hemos leído y hemos creído, ¿no? Que es algo cronológico que no lo es, y se nos ha escapado que los salmos están escritos con una finalidad, tienen un tema. Y de ahí cuando nosotros entendemos esto, después le podemos sacar
muchas cosas, la riqueza va a ser algo diferente, ¿m? Porque sabemos la temática justamente que tiene, ¿no? Es como saber quizás la temática de Job, ya más o menos al tener una perspectiva, al leerlo ya lo vamos a saber o tomar de una manera muy especial. Vemos que em, la clasificación de los temas, por ejemplo, los himnos. Vamos a ir viendo esta clasificación. Los himnos, que son 32 salmos. Ahí los que tenemos ahí. 32 salmos de acuerdo a las temáticas, o con esa temática, ¿no? Que con o sea, de alabanza, son salmos de alabanzas, y que define acertadamente la mayor parte del contenido del salterio, o sea, de los salmos, porque no solamente estos son especiales de alabanza, pero la temática de alabanza está en casi todos los himnos, ¿sí? La temática de la esperanza, aunque hay otras temáticas, ¿no? Como podemos ver algunas súplicas, o algunas lamentaciones, vamos a ver que por lo general terminan también en alabanzas, ¿ok? O sea que la alabanza, ¿sí? Es una de los temas, del tema principal de los salmos. Por ejemplo, tenemos que cada división, ¿sí? De estos 5 libros termina en una doxología. Doxología significa un himno o una expresión breve de alabanza a Dios. Cada libro termina en una doxología. Y el último libro, el último libro termina con el último sección, ¿sí? Concluye con 5 salmos. Y los 5 salmos son doxologías y a la vez son aleluyéticos. No sé si lo vimos hace un ratito. O sea que son aquellos que empiezan y terminan con aleluyas, ¿sí? Que eso tiene una particularidad. Entonces, esta división, tenemos 5 libros, cada libro termina con una doxología, es decir, con una expresión, un himno o una expresión de alabanzas a Dios. Y el último libro, tenemos que los últimos 5 capítulos son también doxológicos, pero también a la vez aleluyéticos, que tiene esa particularidad, que empieza y termina con aleluyas. Bien, dentro de estos, por ejemplo, de estos libros, de estos cantos, están esta temática de los himnos y cantos y aleluyas. Están los cánticos referidos a Sión, ¿sí? Que a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa, y están los himnos referidos al reino de Dios, que aclaman al Dios de Israel como Rey universal. Están dentro de esas alabanzas. Eh, bueno, podemos ver también que después vamos a ver cómo estas alabanzas al rey también se mezclan un poquito con algunos salmos mesiánicos, ¿sí? Bien, las súplicas, la otra temática, aparte de ser himnos o cánticos, también tenemos salmos o salterios súplicas, que son los salmos de sufrimiento o lamentaciones. Son lamentaciones que se dirigen a nuestro Dios y que comienzan, por lo general, tienen las estructuras bastante parecidas. Comienzan con una invocación, eh, a la que acompaña una petición de ayuda. Sí, invocan a Dios pidiendo ayuda al Señor y después terminan con una expresión de confianza. Siempre. Por eso estos salmos son muy, escapan quizás a algunas cosas de Job o algunos capítulos de Job, porque siempre terminan en expresiones de confianza, de esperanza en el Señor. En el cuerpo de estos salmos de sufrimiento, lamentaciones, de esas súplicas, podemos ver que los autores o el autor, de alguna manera intenta conmover a Dios explicándole su situación de una manera poética, a veces confesando su pecado, a veces recordándole a Dios sus beneficios, pero trata de convencer a Dios
con la poesía, ¿sí? Y tratando de darle a entender justamente todo lo que estaba pasando por dentro. Se dividen también estas súplicas en súplicas individuales y colectivas, o sea, estas súplicas personales, ¿no? En la cual por ahí yo estoy pasando. eh, el salmista estaba pasando de una manera particular y le habla a Dios, por supuesto, y clama acerca de, puede ser de la pobreza, de uno que era pobre, que estaba enfermo, perseguido u oprimido. Pero también están las súplicas colectivas, aquellas súplicas que ya se refieren a todo el pueblo de Israel, ¿sí? A todo su pueblo, quizás con motivos, por ejemplo, de una mala cosecha, de una derrota o de una invasión de langostas, de algo que estaba sucediendo a todo el pueblo en general. Así que, bueno, en ambas siempre se acude a la esperanza de que el Señor acuda a su ayuda, tanto de manera personal como de manera colectiva. Bien, el otro tipo, la otra temática de los salmos son los cantos de acción de gracias. ¿Mm? Una cosa son recuerda los primeros que habíamos visto, que son los de alabanza, ¿sí? Estos salmos, himnos, cantos de alabanza a Dios, y el otro es agradecimiento, cantos de acción de gracias, ¿sí? Por ejemplo, en el Salmo capítulo 34, ¿me siguen? ¿Mm? Dice así, Sí. en el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Es parte de los agradecimientos, ¿sí? De esa actitud de agradecimiento del corazón. Ah, bueno, ¿qué más? Tenemos también otra temática, los salmos reales y los salmos mesiánicos. Está en un mismo, digamos, en esta misma temática, pero se separan en dos, ¿no? Que son los salmos que fueron donde se destaca el rey, la naturaleza y dominio y su relación a Dios. Primero podemos ver los salmos reales, que son los que hablan justamente del rey en sí, de cualquier rey. No estamos hablando de Dios, sino de cualquier rey y que fueron compuestos en diversas ocasiones de un reinado, como la entronación, la boda de un rey, las profecías en favor de los reyes, plegarias por el rey mismo, acción de gracias por el rey, oraciones de un monarca, pero también podemos ver que dentro de esta misma temática de la realeza, podemos ver que ahí están metidos los salmos mesiánicos, aquellos salmos que hablan del rey divino, ¿no? Del rey de reyes y señor de señores. Y podemos ver también los salmos que hablan, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por ejemplo, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy y te ungió Dios, el Dios tuyo. Por supuesto que estos salmos mesiánicos hablan acerca del Rey Jesús. Y esto también es muy importante ver que está muy relacionado muchos salmos mesiánicos después con cumplimiento de ese salmo en el Nuevo Testamento. Esto está muy bien, muy bueno poder hacerlo, esta labor. Por ejemplo, eh, en el Salmo 2, ¿sí? Hechos 13:33. ¿Lo vemos por ahí? ¿Mm? ¿Hecho? Lo tenía, se me fue, mira. Hechos 13:33 dice así, escucha bien. 13. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo.
mi hijo eres tú y yo te he engendrado. Esto lo podemos ver en el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Entonces, esta referencia, por ejemplo, que hace ahí en Hechos, ¿m? Eh, eh, podemos ver que hace referencia a estos salmos mesiánicos, que habla específicamente del Mesías. ¿M? Y está bueno que podamos hacer esta tarea, ¿m? Que podamos verlo, bueno, no como tarea, pero sí como ejercicio en nuestro hogar, en nuestra casa. De esto, de estos, em, de esta similitud o esta referencia que hace en el Nuevo Testamento acerca del Mesías, acerca de salmos que hablan del Mesías. Lo podemos ver en la página 74, ¿m? En el último renglón y el primer renglón de la página 75. Hagamos esa práctica o esa actividad en casa, no como una tarea, pero sí como una actividad que está muy bueno hacerla. ¿M? Por ahí vos tenés en la Biblia que hace cuando habla de algún salmo inmediatamente, ¿sí? Ahí te dice el salmo que hace referencia, el salmo o quizás la palabra, ¿no? Parte por ejemplo, algún otro libro profético. Pero bueno, estaría bueno que hagamos esa actividad en casa. ¿Sí, hermanos? Bien, entonces están también los salmos sapienciales o didácticos, son los salmos que enseñan lecciones indispensables para gozar de la vida. Sí, podemos ver algunos salmos, por ejemplo, en el salmo, ¿cómo empiezan los salmos? ¿Te acordás? ¿Mm? Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y habla, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces está hablando de justamente los resultados, la consecuencia de no andar en consejo de malos y de poner la ley de Jehová como nuestra delicia, ¿no? De meditarla día y de noche. Entonces, eso nos habla de esos salmos sapiensales o didácticos. Por ejemplo, el Salmo 119, que habla de la importancia de la palabra de Dios. Es el salmo más grande, el más extenso y que habla exclusivamente de la ley de Dios y de todos los beneficios de esa ley en nuestras vidas. Por eso son parte de los salmos sapiensales o didácticos. Después, hay algunos salmos históricos que habla un grupo de salmos que demuestra que demuestra la historia de Israel, ¿no? Como el pueblo elegido y algunas vivencias que tuvo todo el pueblo a lo largo de la historia. Por ejemplo, el Salmo 78 habla del éxodo hasta el establecimiento de la monarquía davídica. Fíjate cómo ahí ese mismo salmo, sí es cronológico, es histórico y habla de vivencias cronológicas del pueblo de Dios. Por ejemplo, el Salmo 105 habla desde Abraham hasta Canaán. El Salmo 106 desde Egipto hasta los jueces. El Salmo 136, a ver si lo podemos leer, ¿sí? Más o menos, un poco. ¿M? Desde la creación hasta la tierra prometida, fíjate cómo empieza. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas,
porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Y fíjate cómo aquí sigue, ¿no? Pero sigue como de manera cronológica esta parte justamente de la creación hasta la tierra prometida. Vemos, por ejemplo, en el 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Entonces vemos que estos salmos históricos narran pasajes o tiempos extensos en cuanto a la cronología temporal del pueblo de Dios. ¿Ok? Después están los salmos alfabéticos o acrósticos. Son un poco más rebuscados, poéticamente más rebuscados en cuanto a su estructura. Por ejemplo, el Salmo 119, ¿sí? Habla de que comienza con una letra del alfabeto hebreo. Cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo en su debido orden. Recuerda bien eso entonces, ¿sí? Entonces, eh, eso está bueno porque por ahí uno dice, pero ¿para qué se hicieron todas estas? Muchos se hicieron con el propósito de cantarlo, de recitarlo en reuniones en el templo. Entonces, muchos de estos salmos se recitaban, o mucho de la palabra de Dios se recitaba de manera de memoria, ¿no? Tal cual, literal. Entonces, el pueblo se aprendía la palabra de memoria. Y tú sabes muy bien em, que eso necesita ver algunos ejercicios. Y estos salmos acrósticos o esta manera de poner esta estructura diferente, de por ejemplo tener esa habilidad de poner la primera letra de del alfabeto, ponerlo como empezando ahí cada estrofa, pues seguramente fue para ayudar a la memoria en el aprendizaje de estos poemas. ¿Mm? Y después tenemos, escucha bien, los salmos imprecatorios. Son aquellos salmos que por ahí no entendemos mucho porque no van de acuerdo a quizás algunas enseñanzas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, que vivimos nosotros como cristianos. No es que sean antibíblicos, pero por ahí como que nos hace ruido, porque habla de maldición, de la maldición que el salmista eh, desea para sus enemigos. Habla de la venganza. Y muchas veces hemos leído estos salmos y como que nos agarra, ¿no? Un poco de, che, será así, o aunque tengo ganas de que sea así, pero yo sé que no debe ser así, porque tenemos otra enseñanza. Nosotros después tenemos la enseñanza, por supuesto, de Jesús, esa enseñanza que nos habla de amar a nuestros enemigos. Pero bueno, por ahí podemos ver algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 35, lo, lo, lo vemos un poquito, a ver qué dice. Dice así, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Escucha, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Fíjate lo que dice en el versículo, en el 137. ¿Sí? Em, Junto a los ríos del Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión sobre los sauces de en medio de ella. Colgamos nuestras arpas y los que habían llevado cautivos y nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando te decían, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que te tomare y estrellare tus niños contra la peña. Fíjate qué fuerte, ¿no? Estos deseos de venganza y de maldición, suplicando a Dios que imponga juicio, calamidad o maldición sobre los enemigos. Como esto como que nos hace bastante ruido, ¿no? Eh, pero bueno, podemos ver un poco también sabiendo que esto es poesía, ¿no? Sabiendo, ahí vemos algunas cositas que por ahí para tenerlas en cuenta. Primero que poesía, porque si no, no se puede armonizar, es decir, ¿cómo agarramos y cómo puede ser esto bendición para nosotros? ¿No? Más allá que, como te digo, alguna vez se nos haya cruzado algún pensamiento de Señor y baja con tus ángeles, Señor, quema con fuego, Señor, manda un rayo del cielo, no sé, pero Sí, bueno, es como que igual nosotros, en ese salmo, perdón, estaba siendo perseguido por Saúl, por eso es. claro, claro, claro. Entonces es como que estaba en su peor momento, por así Mm, decirlo. claro, y estaba, o sea, en un contexto de guerra, ¿viste? Un contexto de guerra, o sea, es como que son momentos en los que de persecución, de peligro de muerte. Por ahí no sé si alguno estuvo en peligro de muerte, pero los contextos cambian. Es decir, por ejemplo, yo te llevo a un hermano, no sé, ¿a quién le gusta el fútbol? Bueno, yo me gustaría llevar a un hermano a jugar al fútbol, ¿sí? Y a ver cómo reacciona. O no es así. En el fútbol los varones nos conocemos un poco más. Recuerdo cuando recién, vos sabés que nos casamos, vos Priscila conocés a Silvia, recién nos casamos y bueno, a mí siempre me gustó el fútbol. De repente, bueno, me acompaña a jugar al fútbol, ¿no? Y yo era claro, el príncipe azul, medio morochón este príncipe, pero bueno, el príncipe azul era, ¿no? Era, wow, qué lindo. Pero me vio jugando al fútbol. Terminó el partido de fútbol y me dijo, no puedo creer. Dice, ¿cómo los tratás? ¿Cómo les hablas? Dice, a tus propios compañeros. Yo dice, ¿pero qué pasó? ¿Viste? No, pero sí, qué sé yo, es así, el fútbol es así, no sé. Les encantó la princesa. Sí, claro, ¿viste? O sea, se le cayó el velo, más o menos. Pero bueno, por eso los contextos son diferentes. O sea, no estoy justificando, pero estoy diciendo, estamos hablando de un contexto, muchas veces un contexto de guerra, en la cual también han sido perseguidos, como decía en este salmo, han sido perseguidos, han sido cautivos, ¿sí? Estaban en peligro de muerte. Entonces, no se justifica, pero bueno, podemos entenderlo también de esa manera, ¿no? También que los poetas suelen ser exagerados, ¿no? Suelen ser medio exagerados, por lo menos creo que todos lo sabemos, ¿no? Vemos una canción poética, tan enamorado va a estar, ¿no? Una dice, ¿no? Y bueno, el poeta es así, exagerado en sus sentimientos. Entonces, como Y tenía muchas emociones también, ¿cómo? y muchas emociones. Claro, claro, se juntan muchas emociones y bueno, como todo poeta trata de darle, bueno, una exageración a su pasión y para impresionar también al lector, ¿no? Que más o menos esa es algo propio de los poetas, así que bueno. Em, bueno, por ahí también podemos entenderlo desde el punto de vista que muchos de los salmistas estaban en la situación de cautiverio, expuestos a calamidades y sin derecho a réplica, o sea, sin poder
mover, quizás reaccionar, ¿sí? Aunque vos sabés que si uno ve, por ejemplo, la vida de David, ve que no era un hombre vengativo. ¿Te acordás cuando lo tuvo ahí al frente a Saúl? ¿Te acordás? ¿Y qué dijo? ¿Te acordás? Que estaba ahí, lo encontró dormido, dispuesto, podría vengarse, lo estaba persiguiendo para matar. Y yo digo, bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, ahí David dijo, no, tocaré al ungido, ¿no? Y bueno, podemos ver que David no es, no fue nunca vengativo, no se lo podría catalogar como eso, y que después de alguna manera él sabía muy bien esta verdad que después se nos fue revelada con Jesucristo, de que debemos de amar a nuestros enemigos. En Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso nos hace ruido, porque tenemos una luz, una revelación diferente. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, por ahí no había tampoco esa, fíjate, ¿no? Esa, hoy sabemos que aquel que hace daño tiene su paga tarde o temprano. No es así, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque, bueno, uno dice, bueno, y se salió con la suya, y en algún momento, si no es acá en esta vida o en la eternidad, va a pagar lo que hizo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese tiempo no había la noción de eternidad, no había la noción del juicio, no había del tribunal de Cristo, ni del juicio eterno, ni de la corona, no había todas esos conceptos que hoy sí los tenemos y que sabemos que nadie va a quedar inmune, o sea, perdón, nadie va a quedar sin castigo o recompensa. Pero bueno, en ese tiempo, por eso, es como que las Pastor, cosas, también puede ser, pastor, también puede dime, ser que se decía ojo por ojo, ¿no? claro, Por claro, eso puede entrar. claro, justamente, de ahí se entiende, ¿viste? Como que querían solucionar las cosas en esta tierra, no tenían la noción de eternidad y del pago, ¿no? Después en la eternidad. Entonces, bueno, inclusive si uno se pone a pensar, Jesucristo nos habló justamente, ¿no? En esa revelación acerca del infierno, que es mucho peor que cualquier cosa que pago que quizás aquí o a algún salmista se le haya ocurrido. La paga del infierno es mucho peor. ¿Mm? Bien, así que bueno, más o menos por ahí viene la mano de los salmos, ¿ok? Vemos también que algunas características de la literatura, de la poesía hebrea, habíamos visto que carece de ese ritmo o la métrica que habíamos hablado la primera clase. O sea, no es yo amo a mi madre querida, yo amo a mi madre esto, viste que esas poesías que nos hacían hacer de cuando estábamos en la escuela, ¿sí? No, no, no es una poesía así, sino tiene una métrica diferente. Más que nada, hay paralelismos, algo que lo hablamos un poquito en la primer clase paralelismos de estrofas, ¿no? En las cuales una estrofa coincide con otra, hablan más o menos de lo mismo, frases que se repiten. Viste que hablamos acerca leímos recién, un salmo en el cual se repetía, y la misericordia de Dios, se repetía y se repetía. Bueno, eso es parte de alguna característica literaria de la poesía hebrea, ¿m? En la cual hay un equilibrio ya no tanto de dicción, que muchas veces buscamos nosotros de aquí desde el occidente, buscamos esa rima, ¿sí? Que le suene bien al oído o que rime, pero en realidad, bueno, la poesía hebrea no busca eso, sino busca un paralelismo de estrofas, de ideas, y a veces, por ejemplo, tiene una idea central, es llevadera, de ahí de a poquito te va dando quizás los conceptos y te va dando cada vez más luz a lo que te quiere llevar. Así que vemos que tiene simetría, ¿sí? Simetría, que no significa
que tiene que sonar o que terminar en las mismas sílabas, como muchas veces lo pedimos aquí, o tenemos la noción de esas poesías occidentales. ¿M? Hay composiciones, por ejemplo, que dedican la misma cantidad de frases a cada estrofa. Bueno, otros equipan la estrofa introductoria y la última estrofa y logran un equilibrio con las que forman el cuerpo del poema. Bueno, algunos salmistas forman, por ejemplo, sus composiciones ubicando la frase temática en el centro de su obra, algunos repitiendo algunas estrofas. Bueno, más o menos eso es algunas características literarias de los salmos. Después hay algunas cuestiones en cuanto a las indicaciones y terminología. Usted sabe que, bueno, vos sabés que los que tienen el libro, la Biblia, antes de cada salmo tiene un título y tiene una referencia. ¿Mm? Eso, en realidad no se sabe quién lo hizo, quién lo puso. Es muy probable que no haya sido el salmista, sino haya estado como referencia, ¿sí? De quien recapituló, de quien juntó los salmos, y ahí es donde puede ver algunas cuestiones de algunos términos que quizás si no lo sabemos, porque no sé si alguna vez te ha pasado, de repente lees ahí un salmo, ¿sí? Y de repente ves, a ver si encuentro por acá, ¿m? A ver el salmo. Bueno, vemos que tiene como un título y que debajo, ¿sí? Debajo, por ejemplo, están algunos, a ver, el Salmo 32 por ejemplo. ¿Mm? Dice, Salmo 32 la dicha del perdón. Y después dice, Salmo de David, masquil. Y digo, masquil. Y uno dice, ¿qué es masquil? ¿No? Entonces, viste que muchas veces, quizás en alguna oportunidad te ha pasado. Y que no sé, no sé, te hace preguntar, ¿no? No sé si qué está hablando. Bueno, por ahí son términos hebreos, ¿no? En la que tenemos que ver algunos términos que nos van a ayudar a no confundirnos. Por ejemplo, el término mismar, que significa salmos. El término esir, que significa cántico. Y los han dejado por alguna razón, él se lo dejó en ese idioma, ¿sí? Y se lo dejó justamente con todo en la traducción se decidió dejarlo de esa manera. Entonces estas designaciones, y esta terminología también es importante conocerla para poder saber el contexto del salmo. Por ejemplo, masquil, ¿qué significa? Término generalmente traducido por didáctico o instructivo. ¿Qué nos habla? De que es un salmo instructivo, un salmo didáctico, que nos va a dar una enseñanza. Cuando vea masquil, implica ese, ¿no? Eh, por ejemplo, miktam, que significa meditación u oración silenciosa. Miktam. Está bueno poder armar una tablita y poder ver esto que es muy interesante. Por ejemplo, podemos ver sagión, sí que se ve bastante esta palabra sagión, posiblemente alabanza, que puede significar justamente esta palabra, alabanza. Después, seminit, que puede significar la octava. Estamos hablando de un salmo ya en una canción, ¿no? Un himno. Por ejemplo, Selah indica que los instrumentos que suavemente acompañan al coro tocan fuerte. O sea, son indicaciones también musicales. Estas palabras que indican cómo se debe tocar ese salmo. Miren qué interesante. ¿Mm?
Así que bueno, por ahí podemos ver algunos términos que está bueno aprenderlos, como para que no nos agarre desprevenidos, ¿sí? Está muy interesado. Yo lo puse ahí como para que cada uno pueda estar viendo algunos términos, ¿sí? Que van a ser de mucha orientación cuando podamos leer los salmos. Las ideas principales de los salmos, de estos poemas, bueno, que van a ser cantados, ¿no? No se debe, como les decía al principio, no se debe tomar o sea, literal una poesía. No vamos a hacer un estudio exegético de un salmo, porque no es una predicación. Si es un salmo, alguien que comenzó a hablar y comenzó a decirle a Dios lo que sentía y lo trató de hacer de una manera poética, a veces exagerada. Entonces, quizás un análisis exegético quizás sea erróneo, ¿sí? Para hacerlo justamente de los salmos. Pero sí nos dan algunas ideas, ¿sí? Algunas doctrinas trascendentales, que eso sí está bueno. Nos habla de los atributos de Dios. Se nos habla, por ejemplo, de los diferentes atributos, que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿sí? Que Dios, por ejemplo, ¿sí? En el Salmo 18:7, yo no había notado esto, Salmo 18:7, ya bien, dice así: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Bueno, habla, por ejemplo, de, de algunos atributos de Dios, pero que se mezcla con un concepto que se llama antropomorfismo. ¿Sí? Este antropomorfismo implica el achacarle a una deidad, en este caso a nuestro Dios, la forma humana para un mejor entendimiento. Por eso aquí habla de la nariz. Aquí habla de su boca, pero no significa que Dios tiene nariz y que Dios tiene boca, pero de alguna manera poética, justamente, utiliza este artificio que es el antropomorfismo para dar o para dar a entender o quizás decirnos algún atributo de Dios, ¿no? En cuanto a su poder, en cuanto a su deidad, en cuanto a su omnisciencia y ante su omnipresencia. Bueno, por ejemplo, que Él sabe todo en el Salmo 139, Él es conocedor de todas las cosas, ¿no? Eh, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí un poquito de los atributos de Dios. Son los diferentes temas que se tocan en los salmos. ¿Sí? Por ejemplo, la relación de Dios con la creación. Él en esta temática también habla del sublime propósito de la naturaleza que implica el revelar la grandeza de su creador, como la misma creación habla de Dios. Los animales silvestres pertenecen a Dios y son objeto de su tierno interés. Habla de su creación y Dios, como Dios eh, no solamente es el creador, sino como Él cuida de su creación. Esta justamente relación entre Dios y su creación es una de las temáticas también de estos salmos. Por ejemplo, Salmo 147, 8 y 9 dice esto: Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes para producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los ojos de los cuervos que claman. Entonces podemos ver que Dios ahí habla de que es un Dios creador, pero no un Dios indiferente a su creación, sino un Dios eh, que se ocupa de su creación. ¿Sí? Bueno, nos faltó poquito, pero casi, casi llegamos. ¿Ok?
para terminar entonces la introducción. En la próxima clase vamos a terminar rápidamente la introducción a los salmos y ya vamos de lleno a estudiar los salmos. Gran parte del libro nos habla de los salmos, del estudio de los salmos. Así que, bueno, prepárese para ir estudiando todos los capítulos de salmos, ¿ok? Así que, bueno, vaya leyendo los salmos, vaya leyendo, lea los salmos. Eso está bueno como para poder, para la próxima clase. ¿Sí, hermanos? Bueno, paramos acá entonces. Voy a ver si alcanzo a ver la repetición de los goles. Y bueno, y ya nos vamos, ¿sí? Ha sido un gusto estar Bueno, fue aquí. complicada esta clase para ustedes. Sí. No sé si voy a tener buenas noticias, pero bueno. Bueno, bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho. ¿Sí? ¿Hacemos una oración? ¿Qué te parece? Ya que está Priscila, ahí está, ora. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por esta clase, Señor. Bendecimos la vida de nuestro pastor, bendecimos la vida de cada uno de los miembros, Señor, que están reunidos, Señor, a través de este medio, Señor, para que podamos aprender cada día más y estar cada día más cerca de vos, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Bendecimos nuestras vidas y cada una de las personas que estamos a través de este medio, Señor. Te damos gracias, Señor, también por este medio, Señor, que tenemos de conectarnos, Señor, que es posible, Señor, aprender cada día más de tu palabra. Te damos la gloria, Señor, y bendecimos nuestras vidas para que vos estés abriendo nuestro entendimiento, Señor, y podamos entender lo que vos querés decirnos a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Hermanos.